Explicarle lo que ocurrió en el día de ayer, no hay manera. Espero que usted haya visto, aunque sea un pedacito, si no la transmisión en vivo, la transmisión después. Sí salimos bajo lluvia torrencial, sí escuchamos a Nino Correa decir que no saliéramos de la casa. No desobedecimos a Nino, obedecimos a Dios. Había dos personas para obedecer y decidimos íbamos suavecito y varios hermanos también en la ruta. Ya a mitad de camino no había lluvia, de repente pensábamos que él se había equivocado y que estábamos en otro país, porque había un sol fuertísimo, la carretera seca, pero seguimos derecho hacia adelante. Llegamos a Ponce, había llovido en la mañana y la actividad se dio sin ningún contratiempo de esa índole. Muy hermoso, muy lindo. Una presencia sin igual, un devocional hermosísimo, unas alabanzas, un mensaje poderoso. Estamos contentos y usted es parte de eso. Acuérdese que Carlos Santiago siempre recuerda el hecho de que hay unos que van al campo de batalla y otros se quedan con el bagaje. Esto no se trata de quién haya ido, si fue de sumo gozo los que nos acompañaron. Esto se trata de lo que usted cree. Y yo espero que usted crea que abrir casa a Jehová es un privilegio y que usted es parte de esa victoria y de que usted recibe bendición por eso. ¿Okay? Nunca olvide ese detalle, que no estamos trayendo una separación, sino una unidad en ese sentido. Fue sumamente hermoso. El feedback que hay es que el templo se ve lindo. Y el que vio el inicio, el que vio los escombros, el que vio un edificio destruido, el que vio el remate del huracán, que decía si antes no se podía, ahora menos, pues entonces tiene que decir que Dios es real. Dios es real. De regreso, pues comenzamos a ver nuestros celulares y estaban los mensajes de muchos de ustedes que acá en el área metropolitana había inundación, de que aquí en el área metropolitana había un montón de cosas. Empezamos a ver los videos y nos pensábamos si era que estábamos en otro país. Porque como estuvo allá, como estaba acá en San Juan, pues no había manera de entenderlo. Y ya al final del camino, pues nos ayudó un poquito, ¿verdad? Entonces esa agua y nos dimos cuenta de que sí, de que estaba lloviendo. Hoy continúa la actividad a las 4 de la tarde. Hoy tiene la oportunidad usted de tener doble porción del Señor, de congregarse en 2 ocasiones. Así que sí, pastor, qué bueno. Gloria a Dios por eso. Espero que usted me acompañe y no me deje solito allí. Alabado sea Dios. Vamos a la palabra del Señor. Si dentro de todo lo que pueda haber usted hace como en ocasiones, nosotros vemos los cultos los fines de semana y hay momentos en que le damos para adelante, ¿verdad? Quizás a la canción para poder ver lo que necesitamos. Le aconsejo que escuche el mensaje de ayer. Muy edificante, muy bueno. Gracias. Capítulo 2 del libro de Hechos, por favor, capítulo 2 del libro de Hechos. Nos ponemos sobre nuestros pies un momento en reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 2 del libro de Hechos, el versículo 22 al 28. Permítame leer 6 versículos de una frase muy particular en un momento muy particular también. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: varones israelitas, oíd estas palabras. Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y participado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Padre, te doy gracias en esta mañana, Padre amado. Gracias por permitirnos congregar a pesar de lo pesado del día, pues la lluvia, Señor, la incomodidad, lo que pudo haber acontecido. Aquí estamos, Señor, y te hemos cantado. Hemos rendido loor, adoración, alabanza. Tú conoces el corazón. Tú conoces cómo llegamos aquí, Padre. Suple la necesidad, dame la gracia. La gloria será siempre tuya. Glorifícate, Espíritu Santo, glorifica al Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede usted sentarse. Permítame hilvanar de nuevo una idea. Venimos hablando y el Señor ha estado hablando 3 tópicos significando lo mismo: desierto, tinieblas, silencio, como lo que es una transición entre lo que Dios puede hacer, está haciendo, o incluso a donde Dios nos lleva. Hemos entendido que Dios no obvia ese paso intermedio. Y también hemos mencionado y hemos clarificado, incluso aceptado, por lo menos este servidor, que el deseo del hombre es brincar ese paso. El paso por donde usted y yo caminamos, que significa dolor, siempre lo queremos evitar. Nos gusta evitar el desierto, nos gusta, nos beneficia, nos favorece. A nadie le gusta sufrir. Sin embargo, hay que entender, repito, y hay que reconocer que Dios, porque a mí algo no me guste, lo va a ignorar o lo va a pasar por alto o me va a brincar. Yo no sé si usted se acuerda de lo que tenemos unos poquitos más del promedio. Había una época en donde los estudiantes eran muy brillantes, y entiéndase por brillantes, desinquietos en los salones. Las maestras tendían a brincarlos de salón. ¿Se acuerda de esa época? Y yo recuerdo y ahora analizo si era porque éramos inteligentes o porque... Yo todavía me pregunto eso. Dios no opera de esa manera. E incluso el gobierno desistió de esa política. Así que ya eso no se hace. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros adoramos a Dios, aceptamos a Dios como nuestro Salvador primeramente, cantamos a Dios, alabamos a Dios, escuchamos los sermones, leemos, entre luchas y no luchas, leemos. Déjeme dar el beneficio, tanto para aquí como para allá. Y eso nos asegura supuestamente el poder decir que somos cristianos. Sin embargo, la realidad del escenario es que nos tenemos que preguntar si conocemos o no conocemos a Dios. O meramente participamos de una dinámica, de una liturgia o de un culto. Esa pregunta tiene que estar sobre el tintero. Porque si yo entendí que el desierto, el silencio y la oscuridad son el lugar donde voy a conocer esas cosas y no las he conocido, pues ¿cuál es la verdad?
es que Dios me va a regresar a esos tipos de escenarios que son los que yo evado. Entonces mira el círculo vicioso. Yo no quiero estar ahí, pero Dios me va a llevar ahí. A pesar de mi perreta, a pesar de mi mala crianza, a pesar de mi rebeldía y a pesar de mi enojo. Es que yo no me siento bien para estar ahí, porque no me gusta. Si Dios entendiera que yo le soy más útil aquí o allá, Él me permitiría dar el paso. Y de repente hasta somos más inteligentes y sabios que Dios. ¿Por qué digo eso? Porque dentro de esos círculos que mencioné o esas áreas que mencioné, es donde Dios revela su presencia en nosotros. Y la semana pasada decíamos que soy la espada pulida, soy esa arma ofensiva que tiene Dios a su disposición para manejar. Y yo siempre vuelvo sobre el mensaje y hay algo particular que en la semana surgió. Una espada es tan efectiva como la mano que la maneja. Una espada, porque sea tal metal o tal cual metal, o la usara tal o viniera del siglo tal, puede tener un significado jerárquico, puede tener un significado del que la elaboró, puede tener una simbología, pero va a ser una espada conforme a la mano que la maneja. Si es una mano diestra, es tremenda espada, pero si no la es diestra, pues la espada de nada sirve. Y hablábamos de eso, y hablamos de una lanza, y hablamos de ser pulido, y decíamos que estamos a la disposición de aquel que habita en nosotros, de esa presencia que hay en nosotros. Y yo quiero ir ya quizás en una transición de las tres áreas que entiendo que el Espíritu ha ido ya sobre ellas bastante y volver a enfatizar, o irnos a enfatizar este asunto de quién habita en nosotros, de quién está en tu interior. Yo decía, Señor, yo creo que es tiempo de que nos demos cuenta porque estamos hablando que hay una semilla. Decíamos que hay unos milagros y unas señales que se han abierto a nosotros y que hay un terreno. Entonces yo tengo que resaltar a esa persona que provoca el milagro, esa persona que provoca que esa semilla germine. Y hacia eso es donde vamos. ¿Que yo acabo de leer? Yo acabo de leer de una porción del discurso que trajo Pedro, ese primer discurso que trajo Pedro, una vez el Espíritu Santo aparece en la habitación y llena las vidas de aquellos discípulos. 120 en el aposento alto, llenos del poder de Dios. Conclusión de los que estaban mirando, están llenos de mosto, están borrachos a mitad de la mañana, de lo que es la tarde allí en el día. Qué gente, mire, están borrachos en buen puertorriqueño. Y de repente Pedro se levanta y comienza a hablar con denuedo. El que no tenía palabra, el que no tenía estudio. En la antigüedad, en otras ocasiones se ha dicho y se ha explicado, en el pueblo judío la costumbre era educar a los niños hasta una edad, 11, 12 años, donde el niño asumía un rol diferente en la sociedad. Algunos podían estudiar siempre y cuando pudiesen, otros sencillamente se quedaban con lo básico e iban a las tareas del diario vivir. Pedro es uno de esos.
y ya usted conoce su oficio en la pesca, así que con aquella base nada más, aquel inicio en lo que pudieran ser las escuelas, en las sinagogas, Pedro se para lleno del Espíritu Santo y se dispara un sermón, un hermoso sermón. Y la Biblia dice que sobre 3,000 personas vinieron a Cristo en ese momento. Tremendo, poderoso. Dentro del sermón, luego, y resalto, luego de ser lleno del Espíritu, comienza a hablar y llega al punto de introducir al escenario a Jesucristo, lo que había ocurrido, pero interesante, me introduce a David. En el 22 en adelante, habla de lo que aconteció, lo que yo acabo de leer. Mira, teniendo a Dios en conocimiento, teniendo a Dios como que lo entregó, ustedes entregaron a Jesucristo para que fuese crucificado. Cuando usted lee ese versículo 23, si usted lo lee con conciencia, usted ve que está hablando incluso de nosotros. Es una manera de escribir donde nosotros estamos incluidos. Vuelvo y repito, siempre y cuando lo lea con conciencia, no como el papagayo, no por cumplir. Usted se siente que está ahí envuelto. Inmediatamente que hace ese comentario, recuerde que está hablándole a un grupo de personas que lo que están pensando es que están ebrios. Habla de la resurrección. Y hace algo magistral, imagínese, dirigido por Dios. Y trata de contestar una de las preguntas que estando Jesús en tierra, la menciona. Y es el hecho de que Israel se preguntaba cómo su mejor rey hablaba de alguien como superior. Porque el versículo 25 dice que David reconoce a un Señor por encima de él. Jesucristo en un momento dado, hablando con los fariseos, hace el mismo comentario. ¿Cómo ustedes se rompen la cabeza? Permítame traerlo a nuestro argot, pensando que David tiene a alguien, dice el Señor, a su Señor. Es el rey, es David, es el símbolo de la nación. No fue Saúl, fue David el que establece el imperio. Es David el que permite, nos regresa lo que es el favor de Dios. Pero había un misterio. David hablaba de un Señor. A donde me lleva mi plática es que dentro de ese sermón y dentro de los que están escuchando que de repente reciben una respuesta que hasta el momento nadie hablaba de ello, habla de gozo y habla de presencia. ¿Qué estoy diciendo? Pueblo que me escucha, decía Pedro, yo estoy hablando de que el que murió pero resucitó era aquel a quien David rendía loor y alabanza, aquel que reconocía que era más grande que él, aquel a quien él adoraba, a aquel a quien él exaltaba. Hay una característica que Jesucristo establece en los evangelios, capítulo 14 al 16, y es nuestro amigo el Espíritu Santo
mencionándolo, introduciéndolo al ministerio, diciendo: es necesario que yo me vaya porque les voy a enviar al otro consolador. Y dice a ciertas características, entre ellas: Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Otra característica que dice Él les hablará de mí. Y finalmente, respecto a eso, dice: Él vendrá a glorificar al Hijo del Hombre. Inmediatamente Pedro introduce, no hace otra cosa que exaltar al que merece gloria y alabanza. El mismo que dijo que una vez nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Padre y Él hacen morada en nosotros. Si yo estoy diciendo que el desierto, la oscuridad de un momento, el silencio de ese mismo momento, no es otra cosa para darnos cuenta de lo que Dios está trabajando en nosotros, de donde Dios nos saca, donde Dios nos lleva, todo eso que hemos discutido. Estamos hablando de otra cosa, de darnos a conocer a aquel que llegó a nosotros por medio de la obra redentora de Jesucristo. El desierto le da espacio al Espíritu Santo de darse a conocer en nosotros. El Espíritu Santo llega y en esos escenarios dice: aquí estoy. Y si logramos entender a qué vino, amado, hay una expresión que dice aquí: me llenarás de gozo con tu presencia. Esos escenarios difíciles hay que aprender a mirarlos de la manera correcta. Hay que acabar de renovar el espíritu de nuestra mente y entender, amado, que hay un Dios que nos salvó y que prometió no dejarnos solos, sino de estar con nosotros hasta el fin, de dirigir nuestras vidas y de revelarnos al Padre. Pero como mencioné, nos hemos conformado, acepto al Señor, entro en la liturgia y ahí está. Ese es mi llamado a ser cristiano. Llegan los desiertos y nos confundimos. Llega la oscuridad y no entendemos. Y llega el silencio, mucho menos. ¿Usted no ha notado que al principio de los tratos de Dios con nosotros, incluso vamos por la calle y algún creyente nos dice: tú eres cristiano? ¿Y cómo nos satisface eso, estar en la noticia de Dios? Venimos al culto y un hermano: tengo que orar por ti. Y allá va el otro y te dice: soñé contigo. Y usted se siente, óigame, como un billetito de dólar en manos de un niño pequeño. Si pensaba que eso le iba a dar de mayor denominación, lo siento. Llega ese momento, entonces, donde, y esto usted sabe que sencillamente Carlos Santiago se va a quedar en la palabra, no tiene otra cosa que ofrecerle. Y llega ese momento en que ya nadie en la calle te para. Ya nadie en la calle te dice: tú eres creyente. Ya llega la gente a la iglesia y apenas te miran para decirte: Dios te bendiga. Parece que estás pintado en la pared. ¿Has escuchado eso? Parece que te vestiste de hombre invisible. Pero más interesante es porque pasas al frente cuando el profeta está en su mejor momento, a ver si te ministra.
Y para colmo, no solamente no te ministra, sino que te brinca. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que tú hagas, y busqué una palabra, pero no me gusta conexión. Me gusta más cuando usted y yo hacemos clic. No sé si me expliqué. Yo decía, ¿y qué yo puedo usar para decir clic? Carlos Santiago, clic es un sonido, no tiene otra palabra. Mire cómo uno se rompe la cabecita para tratar de transmitir un mensaje. ¿Qué acabo yo de decir? Hay cosas que a veces usted y yo conectamos y pensamos que las conectamos bien, damos la espalda y la pieza se suelta. Algunas veces una de las dos piezas que unimos, pensando que ya las unimos, se rompe porque es frágil. Y decimos, oiga, porque es que somos rapiditos para defendernos, perdón. Decimos, ¡qué porquería! Lo hicieron mal. No, no lo hicieron mal, es que como buenos puertorriqueños no leemos las instrucciones donde dice una ambas piezas y espere el clic. Así es el evangelio. Como mencioné, no es solamente hacerte partícipe de la liturgia, sino hacer el clic. Entre ambas piezas, y la de la derecha la mueve hacia abajo, la de la izquierda hacia arriba, y espere que haga clic. Pero las dejamos puestas y nos vamos. Déjeme irme un poquito a los clásicos de la casa. Con el tiempo he ido aprendiendo porque pues no soy handyman de profesión, pero me paseo entre ellos. Lo que no sabemos nos los inventamos y lo que no podemos inventarnos nos lo remediamos. ¿Cuántas veces ponemos algo, no hacemos el clic, montamos para atrás todo y cuando encendemos el asunto no sirve? Lo primero que decimos en defensa es que vino dañado. No mires a nadie. Estoy hablando de mí. Guau, mano, pero por favor, yo quiero que aprenda, no que empiece ahora a repartir el bizcocho. No lo haga, no lo haga. ¿Cuál es el escenario? ¿O cuál es la solución? Con el mismo amor que lo montaste, gracias. Desmóntalo y lo próximo es, empieza de nuevo. Entonces venimos al evangelio y nos preocupamos cuando Dios me regresa al desierto. Porque no monté lo que tenía que hacer bien y se zafó. Creo que me estoy explicando, ¿no? Creo que le estoy respondiendo a alguien que quizás le ha dicho recientemente, ¿por qué no saco, en buen español, los pies del plato? O sea, ¿por qué no salgo del desierto? ¿Por qué no salgo de la oscuridad? ¿Por qué no me hablas y sigues en silencio? Detente y acaba de entender lo que obtuviste al venir al evangelio. Se llama presencia de Dios. Se llama presencia de Dios. Presencia de Dios. En la persona del Espíritu Santo, que quien aquel que no miente dijo, que simboliza las tres personas en nuestro interior, una vez aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pablo le llama eso
la plenitud de Dios en nosotros. Entonces fui llevado al desierto para conocer la plenitud de Dios. Porque se supone que ahí brincara. O por lo menos voy a tener que sacar. Amén. Sin embargo, en el desierto, en la oscuridad y en el silencio, lo que hacemos es quejarnos. Y es parte de nuestra idiosincrasia, sí. Oiga, pero también aquí dijimos, estar 38 años dando vueltas en lo mismo no beneficia en nada. O sea que es tiempo de dejar de buscar. Lo que no se nos ha perdido y disfrutar de lo que se nos ha dado. El día que yo entienda que he sido lleno de la plenitud de Dios, mi vida va a poder dar el próximo paso, saliendo así de los lugares de transición, los lugares de paso. El desierto es un lugar de paso. Es un lugar transitorio. El desierto no es un hogar permanente. Nótelo, grábeselo, compréndalo. Entonces, yo no sé si usted ha visto ahora, porque los seres humanos somos tan especiales y gracias a Dios por eso. A los que les gusta conocer un poquito de todo, gracias a Dios por eso. ¿Por qué digo esto? Porque los científicos se han dado de la tarea de estudiar aún los desiertos. Y de repente nos hablan de la flora, nos hablan de los animales, de los insectos, nos hablan de los cambios abruptos de temperatura, de las noches hermosas, llenas de estrella, de las temperaturas, de los cambios que ocurren allá adentro. Y eso, pues, es bueno verlo por un momento. Pero vivir ahí, no hemos sido llamados a hacer casa en un desierto. El creyente está transitorio hacia unas moradas. Juan capítulo 14, voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es tiempo de levantar tienda. Es tiempo de levantar la tienda y de recoger, en buen español, los tereques. Es otra manera de venir a decir, pasa la página, porque no fuiste llamado a quedarte en el desierto. En el desierto se quedó Moab, Amón, Seir, pero tú eres llamado a la tierra prometida. Pasaste por el desierto o estás pasando por el desierto para que conozcas la plenitud que hay en ti. Entonces, puede que haya alguien que no haya todavía decidido, déjame levantarme y reconocer a aquel que me está llamando. Déjame de pelear. Yo quiero al Señor en esta mañana, pastor.
¿por qué te estoy diciendo, pastor? Pero ¿por qué dañas el mensaje? No lo estoy dañando. Es que esto es interesante porque aunque no estés en el evangelio, pasas por el desierto. La diferencia entre tú y yo es que tú estás pasando a duras penas con tu fuerza, gateando, sin agua, sin refrigerio. Sin embargo, oye, aquí el apóstol está diciendo, la presencia me será por gozo en medio de mi situación. Entonces, la diferencia tuya y conmigo es que yo camino con la plenitud de Dios. Cuando tú caminas por tus fuerzas. Amén. En el mensaje, Pedro se está disparando una afirmación. Lo dije, pero lo tengo que resaltar. Incluso la tengo anotada para que no se me olvidara. Lo que Pedro está afirmando en su primer sermón, que trajo por consecuencia, por secuela, 3,000 almas para el Evangelio. Señor, fue decir con seguridad que Jesucristo es el Señor y Salvador. En otras palabras, que Jesucristo es el Mesías prometido. Quiere decir que en uno de los escenarios en que tú y yo nos encontramos, que nos lleva a dudar, que nos lleva a seguir dando vueltas, que nos ha impedido que tú y yo demos el paso de fe, es la inseguridad que puede haber, las lagunas que pueden haber respecto a esa verdad. Pedro se ha parado con toda energía ante una Jerusalén incrédula y les dice, tengan por seguro que Jesucristo, el que ustedes mataron, ha resucitado y está por encima de todo. Jesucristo está por encima de todo. Y ese es el que me lleva al desierto y me dice, no temas porque estaré contigo, pero necesito que me conozcas. Ayer, envuelto en el mensaje que se daba, yo decía, o ella predica lo que yo voy a predicar, o yo estoy predicando lo que ella predica. Usted sabe que le digo que eso es así, que no se preocupe. Mire, ella quería decirle a la iglesia que muchos de los escenarios que nos buscamos es por falta de conocimiento y de creer estas verdades. Entramos en unos sinsabores en la vida por no acabar de reconocer que Jesucristo es el Señor. Por no acabar de entender quién está dentro de nosotros. Yo decía, pero no siga, hermana, porque me quedé sin nada. Sin embargo, dije, no, tranquilo, aquí la gloria es de Dios, así que yo diré lo que tengo que decir. Entonces lo recibí de ella y hoy lo expongo, así que creo que el aprendizaje para mí va a ser excelente. Tengo que entender que Jesucristo es el Mesías prometido. Tengo que entender que lo que habita en mí no es otra cosa que lo que Dios prometió a través de los siglos, que vendría en rescate de la humanidad. De una humanidad que no acaba de entender que el problema no son las cosas que podemos hacer, que muchas veces las controlamos. Me explico, tenemos unos pecados enumerados y a veces los controlamos, los dominamos, desarrollamos técnicas, los vencemos por un tiempo, muchos los vencen para siempre, pero no acabamos de entender que Jesucristo no vino a resolver los supuestos pecados enumerados, sino una naturaleza pecaminosa que entró en el hombre estando allá en el Edén.
que Jesucristo vino a resolver un problema que usted y yo no podemos resolver. Que no se trata de ser bueno, que no se trata de ser buena persona, sino que se trata de una simiente santa que tiene que entrar en mi ser para yo poder ser restaurado. Muchas personas quieren vivir a través de soluciones temporales. Muchas personas se resignan a vivir con lo que trae la vida y dicen, eso lo trajo la vida, no lo puedo rechazar. Y no acaban de escuchar una voz que les grita de lo que pueda ser los aires, gritándole, no tiene que ser como has creído, porque yo vine a deshacer las obras del diablo. No tiene que ser así. No tienes que ser esclavo de las circunstancias. Dios no me creó para hacerme el fuerte en medio del valle de sombra y de muerte. Dios me creó para que cuando la vida trajera ese valle, Él pudiera andar conmigo. ¿Cuántas veces yo no escuché, aún antes de este evangelio, la famosa poesía, si es, creo que es poesía, de las dos huellas? ¿Se acuerda? ¿Cuántos todavía de nosotros, aún llevando años en una congregación, celebrando liturgia semanalmente, pensamos que en la arena hay solamente dos huellas y son las mías? ¿Cuántas veces nos repetimos los mismos? ¿Cuántas veces me inclino a una oración y sencillamente lo que estoy diciendo es, te olvidaste de mí, me dejaste solo? ¿Qué hice mal, Señor? ¿Por qué estás callado? Y yo escuchaba, y es años más tarde en el evangelio que logro entender, es que esas dos huellas no son las tuyas, son las mías, que te llevo a través de la vida. Mensajes de amor. Recientemente en el retiro alguien nos hablaba de lo que es la arquitectura de ese amor, en la longitud, lo que es la anchura, lo que era la profundidad, la altura de ese amor, tratando de decirnos, conoce al que habita en ti, conoce lo que hay en ti, conoce, reconoce, reprende esa duda. Oye, acaba de decirle que se vaya porque en ti habita la plenitud del Mesías prometido. Entonces, Pedro se dispara el mensaje y dice, David, el rey David decía, veía al Señor siempre delante de mí. Alabado sea Dios. Entonces, déjame ir pareando estos versículos, porque lo que me está diciendo es que la relación que Dios quiere desarrollar conmigo es una que siempre permita que yo pueda estar delante de Él. Ay, ay, ay. Amén. ¿Cuál es la idea que hay? Él es el rey. ¿Cuál es la idea de él? Él vive eso porque Él es el rey, el hombre conforme al corazón de Dios, escogido por Dios para reinar en su pueblo. Amén, eso nadie, usted aprendió muy bien. Eso es así. Pero permítame decirle algo. Lo bueno de ahora es que el que habita en usted, esa plenitud que habita en nosotros, provoca el mismo resultado. Sin haber pertenecido a ese pueblo y sin ser llamado a ser rey, yo puedo también decir, estoy delante de mi Señor. Me expliqué. Vemos eso como que, wow, Él es el maracachimba y no hay duda al respecto.
pero el que está en mí es más grande que él. Y me dice, tranquilo, porque el mismo efecto sucede porque yo estoy en tu interior. Él sigue diciendo, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y en el devocional había alguien diciéndonos que, oye, podrá moverse la montaña, podrá moverse la tierra, pero tú permaneces firme. Y David te está diciendo, ¿por qué? Porque lo que habita en nosotros, me dice, no serás conmovido. ¿Qué dijo David? Caerán 1000 y 10,000. Más a mí, más a mí, más a ti, más a ti. Por lo cual mi corazón se alegró. Engañoso es el corazón entonces, porque habemos muchos tristes en la congregación. Pero David está diciendo, y Pedro se está disparando el sermón de la época. Yo me imagino a los teólogos, fariseos, saduceos, herodianos y todo el mundo de los sacerdotes diciendo, ¿de dónde sacó esta teología este hombre? Era el que había llegado a su corazón revelándole las verdades que hoy Dios te está recordando. Son las mismas que te quiero revelar a ti. Que puedas entender que el corazón te dice que estás solo, pero mi palabra te dice que yo estoy contigo. Entonces dice en el sermón que trae palabras de David, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Deja de hablar derrota y dale una alabanza al que vive por los siglos. Controla tu verbo. Yo no puedo controlar tu verbo. Yo no puedo estar a tu lado diciéndote, hey, tiene que salir de nosotros. Y hay que aprender lo que dice aquí. El que está en mí me da la autoridad y la fuerza para decirle a la duda y a la incredulidad, tú te callas porque es tiempo de adorar a Dios. Porque no dejará mi alma en el Hades. ¡Wow! A ese momento David y todo lo que era Israel oía hablar del seno de Abraham. ¿Y dónde estaba el seno de Abraham? En el Hades, traducido en el infierno, allá en las profundidades de la tierra. Y ya David decía, hay algo que me has mostrado que no entiendo muy bien, y es que tú no vas a dejar mi alma allá incompleta. ¿Por qué? Porque Jesucristo, vuelvo y lo repito, capítulo 14 de Juan, donde yo esté, vosotros también estarán. Ya no hay lugar allá abajo para nosotros, sino una morada esperándonos en el cielo. Este mismo versículo dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se refiere proféticamente a dos eventos. La palabra santo está con letra mayúscula y está hablándonos de Jesucristo. Jesucristo entonces, de quien David está hablando, nos está diciendo, revelando cosas que ya sucedieron. Porque mientras estuvo en la tierra no fue hallado pecado en él. ¿Y en quién descansó Jesús para permanecer santo? En el Padre. Pero ¿qué más me dice eso? Eso me dice, la simiente que hay en ti es santa, pero no es santa en la definición humana, no es santa en la definición de una palabra con letra minúscula, sino que es santa porque, oiga, amado, su ofrenda fue aceptada por aquel que es santo, 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 y no hay maneras muchas de explicarlo, y la mejor que hubo fue ponerla con una letra mayúscula. Amado, lo que hay dentro de nosotros no es cualquier cosa. Lo que hay en nosotros no es cualquier cosa. Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador tenemos una simiente perfecta. Tenemos una simiente santa. Tenemos una simiente
que Pablo trata de decirnos que es la plenitud de Dios. Que en Efesios me dice, yo le pido a Dios que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que podáis conocer finalmente lo que hay en ustedes. Nosotros no podemos seguir jugando con nuestra fuerza. Nosotros no podemos seguir pretendiendo. Es que yo no tomo la decisión hasta que no esté bien seguro. Es que la seguridad de la razón no te la va a dar. Es que la seguridad, aleluya, el hombre no te la va a dar. Yo te voy a seguir fallando. Yo voy a seguir cometiendo errores. Pero algo te diferencia conmigo. Es que ya en mí está la simiente. Ya en mí está la simiente porque yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. A ti ahora tú necesitas acabar de dar el paso sin mirarme a mí para que lo mismo comience a ocurrir, para que cuando estés en el desierto no te sientas solo, para que cuando estés en la oscuridad no te asustes, para que cuando estés en el silencio no te hagas películas de lo que no es, sino acabes de entender que es un lugar transitorio que tiene momento de paso para que entiendas que en ti está Dios. A través de Jesucristo se nos da a conocer el modo de vida. O sea, en el desierto, cuando tú conoces a Jesús, lo que estoy hablando, la plenitud, tú conoces el modo de vida y se nos alienta entonces a esperar. Oyó eso, Dios mismo provoca el que deseemos de Él. Entonces voy a llegar a la iglesia independientemente del que esté dirigiendo, independientemente si está en la y la música está en sol. Yo voy a venir con la actitud de que quiero más de Él. ¿Está captando? Porque Él mismo va a provocar el deseo. Pastor, ¿dónde dice eso? Usted lo conoce. Dios mismo pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Te vas a dar cuenta que el camino por el desierto será más fácil y tú dices, yo necesito renovar mi fuerza, yo necesito cargar batería, yo no voy a ir a la iglesia por cumplir, yo voy a la iglesia a llenarme, yo voy a la iglesia a ser consolado. Esta semana yo he llorado muchísimo, yo necesito el consuelo de Dios. Esta semana he trabajado muchísimo, yo necesito las fuerzas de Dios. Se nos alienta a esperar la presencia de Dios y su favor para siempre. Entonces David de repente, y a veces tomamos esto como a manera de huir, porque mire, lo que voy a hablar ahora está en el Salmo 139, si lo busca, no es que voy a hacer un exégesis del Salmo, pero necesito entrar al versículo. La gente está esperando que yo termine en media hora para irnos para Ponce, pero pues yo no voy a ser lo obediente a aquellos hombres, sino a Dios. Santo Carlos. Lo que predica lo está poniendo en práctica. La palabra a tu beneficio, pastores, que hay que llegar a Ponce temprano. El Salmo 139. Yo miraba el devocional y yo decía, dale para adelante, fíjate de eso. Dale para adelante, papá. Nada más bueno y yo seguí. Ay, santo. Ya tengo ahora excusa. Salmo 139, el versículo 7 y el versículo 8 son dos versículos que la mayoría de nosotros utilizamos como una actitud de nosotros de no poder escapar. Es como si Dios me dijera, ¿sabes qué? Es como el papá. Es como cuando papi me decía pequeño, no importa lo que hagas, yo te voy a agarrar. Siempre vemos la palabra en la peor manera de ver. La vemos como un Dios que regaña. Decimos que Dios es amor, pero siempre lo vemos regañón, criticón, señalador. Es como si Dios abusara de su perfección cuando no lo hace. Dios es perfecto y es santo, pero es justo para con nosotros.
Él sabe de que somos polvo. Él sabe que somos ciegos guiando ciegos. Y por eso envió a su Hijo para restaurarnos delante de Él, porque sabe lo frágiles que somos. Deje de ver la palabra como regañándonos. Deje de ver la palabra como azotándonos. Deje de ver la palabra y permítale al Espíritu mostrarle la maravilla del amor de Dios en ella. David no está hablando de huir de Dios por huir. David está diciendo, es que no importa dónde yo vaya, tú seguirás a mi lado. No es que yo necesite escapar de ti. Es que no importa dónde estoy, allí tú estás. Entonces tú estás pasando por el escenario que estás pasando, sin acabar de entender que no importa dónde te encuentres, Dios está ahí. Dios está en tu tristeza, Dios está en tu enfermedad, Dios está en tu depresión, Dios está en tu crisis matrimonial, Dios está en tu crisis con los hijos. Dios está a tu lado como poderoso gigante. Entonces, el escenario es interesante. Porque el que no acaba de decidirse por Cristo piensa que está solo. Y no conoce el milagro de la redención, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, a pesar de la condición en que estás, Él está ahí esperando para extenderte la mano. Y te está diciendo, en la cruz morí por ti. ¿Por qué te quieres hundir solo? Ay, es que yo no soy Pedro para que me saques dentro de las aguas. Me dice, tú no eres Pedro, pero eres fulano. Y en la cruz del Calvario morí también por ti. Ese es el sermón que se está tirando Pedro. Ese es el sermón que se está tirando Pedro, describiendo ahora la relación de un David que me dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A dónde voy a ir? Si no importa dónde yo me meta, no importa dónde yo esté escondido, no importa lo que me esté pasando, tú estás presente. Deje de ver las cosas de la manera negativa. Deje de ver las cosas como si Dios fuera una persona común y corriente que se entremete en la vida del ser humano. Él no se entremete. Él hace 2000 años se metió en la historia del hombre y restauró la relación del hombre con Dios. Él no pidió permiso. Él solo la interrumpió. Permiso que llegué yo. Y con esa autoridad le habló al enemigo, príncipe de este mundo. Y le dije, llegué para recuperar lo perdido. Llegué para deshacer tus obras. Y el enemigo trató de enfrentársele. Y el enemigo trató de vencerlo. Y como bien dice el libro en Apocalipsis, sin armas, Jesucristo lo derrotó. Y cuando el enemigo pensó que lo había vencido y celebraba, se levantó de entre los muertos y dijo, ahora reino yo. Esa es la presencia. Esa es la presencia. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Si regresamos a Hechos, el último versículo que yo leí dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. En el desierto conocerás no solamente su presencia, sino lo que Dios espera, su voluntad, por dónde caminar, cómo conducirte. Dejaremos todos estos leganismos humanos, toda esta liturgia humana, toda esta adoración humana y comenzaremos a comprender la magnificencia de su gloria. Comenzaremos a alabarlo en el Espíritu y no habrá momento, no habrá control. ¿Por qué? Porque en medio del escenario terminamos diciendo, me llenarás de gozo con tu presencia. Déjeme presentarle
los dos escenarios donde Dios nos lleva en la antigüedad para esto. Hay dos momentos, uno está en Éxodo 14, Éxodo 14 no, Éxodo 40. Déjeme yo buscar bien. Éxodo 40, versículo 34-35. Dice la Escritura en ese momento que la chequina de Dios, la nube de Dios, y ahorita hablaban de la luz en el medio del devocional, llenaron el templo. Y dice que no había espacio para que Aarón y sus hijos pudieran ministrar. Y nos gusta esa historia y pensamos que habla de esto. El Señor me ministraba y me enseñaba, mira bien el escenario, porque no estoy solamente hablando de una estructura, estoy hablando de cómo nos llena su presencia. Analízalo, porque vas a ver mi presencia en ustedes de la manera que está escrita para llenar un tabernáculo. Y me pongo a mirar. ¿Y sabe algo? La presencia no llegó por arte de magia. La presencia no llegó porque Moisés es Moisés. Era una vida que había sido procesada, había transitado a través de los escenarios de la vida, que permitía ahora que Dios llenara un tabernáculo. Remóntese rapidito y vaya viendo lo que usted está viviendo. Moisés es separado de pequeño de su familia. Algunos de ustedes se criaron sin mamá, sin papá, se criaron en hogares de los abuelos, se criaron en escenarios que usted todavía se queja al día de hoy con Dios de que se equivocó de la familia que le entregó. Moisés se crió bajo una mentira, como algunos de nosotros nos hemos creado en la mentira. Moisés en un momento dado no solamente arrastraba la pérdida de su familia, sino que ahora es desterrado. ¿Por qué? Porque cometió un pecado asesinando a un egipcio. Ahora veo a un Moisés que tiene que padecer el exilio, que tiene que padecer la vergüenza de que su nombre haya sido borrado de Egipto, la nación conocida del momento. Pero Dios empieza a revelarse y de repente al oído de Moisés, aquel hombre que su nombre ya no se mencionaba en Egipto, de repente en una montaña del desierto lo escucha susurrar, Moisés. Y el hombre puede dejar de mencionarte, pero Dios no se olvida de nuestro nombre. El mundo puede olvidar nuestro nombre y dejar de mencionarlo, pero Dios no se olvida y nos llama por nuestro nombre. Dios empieza a enamorarle. Dios empieza a enamorarle. De repente, amado, tú que te preguntas por qué tienes que regresar al nido, tú que te preguntas por qué tienes que enfrentar los miedos de tu pasado, te tengo noticia, porque lo que viene en el futuro es más grande y tú no puedes seguir siendo esclavo de tu pasado. Y de repente en la conversación regresa a Egipto, pero es que allí me quieren matar, ahora yo voy contigo. Solamente enfrentas los miedos, enfrentas el pasado, enfrentas tu debilidad. Porque ahora aquel que era guapo, aquel que decía que iba a ser el caudillo, te tiene que reconocer sin temor alguno que era tardo al hablar. Muchas veces tú y yo le ponemos excusas al Señor porque no tenemos verbo, no tenemos estudio, no tenemos tal o cual cosa y pensamos que Dios no puede usarnos. Y necesitamos ir al desierto para que acabemos de entender que no importa si eres tardo para hablar, el que creó tu boca endereza lo que está torcido y te pone las palabras que necesitas. Son 40 años. Para que la chequina llene la casa. Yo no estoy diciendo que tú vas a pasar 40 años, pero estoy tratando de resumirte 40 años de una vida en el desierto y 40 años de una mentira en Egipto.
para que la presencia llene la casa. Yo no sé qué tiempo llevas en el evangelio, pero cada una de las experiencias que has tenido van en una única dirección: el ser lleno de la presencia de Dios. Deja de ver fantasmas donde no lo hay. Deja de buscar cosas donde no hay ninguna otra, sino la intención de Dios de llenarte. Moisés obedeció. Llegó inmediatamente, pensó que el pueblo le iba a hacer caso y el pueblo lo que hizo fue enojarse con él. Ahora nos quitaron la paja. Antes nos daban paja y tú llegaste de presentado y ahora me quitaron la paja. Y ahora Moisés tiene que pagar las consecuencias que no hay paja. Pero ¿sabe qué? El tiempo en el desierto lo había madurado. Te sorprenderás de la madurez que has adquirido. Deja de ver lo negativo del desierto y comienza a ver el fruto que trajo el desierto a tu vida. Es que el desierto es estéril. Te tengo noticia. Los que lo estudian dicen que en el desierto también da fruto. En el desierto también se florece. Y yo le prediqué a usted que antes de llegar al río Jordán, tienes que llegar a los dos arroyos de la abundancia y la transición. Y Moisés está en ese escenario. Llegó, pensó que todo se había acabado. Y cuando usted entiende un poquito más la letra, porque pensamos que de capítulo a capítulo que pasan son horas, pasaron 30 años, pero de repente hay un hombre que luchó contra toda oportunidad humana, dirigiendo 6 millones de seres humanos camino a la tierra prometida. Por eso es que cuando llegan hasta la primera parada de allá del monte de Sión, lo primero que Moisés hace: me prometiste la presencia que conocí en el monte y yo la necesito para dirigir a esta gente. ¿Alguien capta la idea? Cuando tú conozcas la presencia, no va a haber nadie que te desenfoque de anhelar más de ella. Eso es que esto se trata, de no conformarnos con menos, de no conformarnos con una liturgia y de ver un hombre lleno del poder ministrándome y diciendo yo sentado en la banca: qué tremendo ese predicador, qué tremendo ese cantante, qué tremendo el recurso que trajo la iglesia. No se trata de lo tremendo de los hombres, sino de lo que hay en tu interior. Eso es lo tremendo, que siendo viles, pecadores, Cristo nos reconcilió y habita en nosotros. Inmerecedores. Y de repente la simiente santa está dentro de mí. Esas son algunas de las características. Ese padecer que tú estás experimentando. Esas mismas lágrimas son las que llevó a Moisés a de repente montar un tabernáculo y decir: ahora Dios, entra en tu casa y llénala. La traición, el quebranto, la enfermedad, las malas noticias, los problemas en la casa, los problemas financieros, el vientre cerrado, toda esa circunstancia, ese carácter que te traiciona, todo eso no es otra cosa que el preparativo para que de repente... Dios no habló a esta casa de los de repente. Dios no le habló a esta casa de los de después. Dios no le habló a esta casa que en breve está siendo preparado como Moisés para que la Chequina descienda. Hemos llorado para que
que seamos plenamente llenos. Nos hemos humillado. Hemos aprendido, quizás la primera vez tú le decías a Dios que el problema no eras tú. Pero ya llegó el momento que le dice: Señor, cámbiame a mí. Si llegaste al momento de decirle a Dios: cámbiame a mí, quiero decirte que sacaste a en tu desierto. Porque ahora llega la Chequina. Empezamos con nuestra propia fuerza. Nos volvemos unos licenciados, doctorales. Los togados nos llaman. Abogados de defensa tremendo. Y como bien dije, si no lo sabemos, no lo inventamos. Y si no, llegamos a un acuerdo. Pero cuando estás en el desierto, solo te queda decir: sé propicio a mí. Lo único que queda es tirarte de rodillas y decirle: sé propicio a mí. Me creía que podía. Y de repente hay una mano que te toca y te dice: esto era lo que yo quería. Levántate y vayamos al otro lado. Y el primer paso lo doy confuso. Hubo una doctora que ha aprendido a amar. Muy pocos saben lo que voy a decir. Me sentó en su silla y me dijo: yo no sé lo que te pasó en el encierro, pero tu cuerpo ha comenzado a dar las señales de la enfermedad. Me habló muchas cosas que me las voy a reservar y llegué a casa descuadrado. Llegué a casa bien triste. Llegué a casa bien asustado. Sabía que no había sido la comida porque me había cuidado, pero había algo que no había aprendido a manejar: la ansiedad, la preocupación, la falta de congregarnos, los problemas de la calle, decía. Y tuve que reflexionar. Y en casa, las nenas rápido: y aún Moisés. Me dijeron: no, tú te tienes que levantar y hacer ejercicios. Yo hasta la fecha lo único que hacía era caminar. Que me ha visto por Country Club sabe que no hay un bendito rincón que yo no haya caminado. Pero ya eso no era efectivo. Y me llevaron a hacer ejercicios. Y los primeros días, cuando tú sales del desierto, cuando tú sales de la oscuridad, tú sales del silencio, tus pies no tienen fuerza. Si hay un ejercicio que me mandaron a hacer donde te tiras hacia el frente y bajas las rodillas. Y yo empezaba a dar tumbos y me caía y hacía uno y hacía dos, y de repente veía a alguien al lado mío que hacía 10. Y yo miraba y yo decía: ¿qué pasa? Y veía aquel que hacía tal cosa y en mí no había fuerza. Esta semana cumplí 3 meses. Y el viernes yo celebraba en silencio que aquel ejercicio que apenas hacía uno, de repente hacía 3 secciones
de 10 con cada pierna y me quedaban fuerza para celebrar. No lo digo para gloriarme, lo digo porque necesito enseñarte que en el espíritu es lo mismo. Al principio darás tumbes. Al principio de que Dios te levante del desierto y te diga es tiempo de pasar al otro lado, darás tumbos, no podrás moverte, estarás entumecido. Pero te tengo noticias: con el próximo paso te afirmas, con el próximo paso te afirmas, con el próximo paso eres más fuerte. Con el otro paso eres más fuerte, porque en ti habita la simiente santa. La iglesia reconoce quién está en ti. Iglesia reconoce quién está dentro de ti. Regreso a David y nos vamos. Pastor, dijiste que hay 2 experiencias del templo, pero regresas a David. Quiere decir que el sermón todavía dura. No, porque Salomón es el hombre que en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, específicamente segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 14, para los que anotan, dice que una vez terminó el templo, la Chequina no permitió que los sacerdotes ministraran. Pero para hablar de ese templo tengo que hablar de David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre rechazado por su familia, el hombre excluido de la cena con el profeta, el hombre marginado, menospreciado. ¿Alguien se identifica con él? El hombre de las obras, si quiere añadir. Es el hombre que llega a palacio de una manera muy singular, en medio de Dios que desecha al líder de la nación. Dios tiene maneras de llevarte a los lugares que Él quiere llevarte. Está de ti entenderlo. Es el hombre que tiene que evadir las lanzas que le son lanzadas. Es el hombre que al principio es aplaudido y ahora tiene que huir. Es el hombre que también es desterrado a tierra de los filisteos. Es el hombre que tiene que dejar la comodidad y esconderse en una cueva. Es el hombre que comete el error fornicando y adulterando. Es el hombre que asesina a un soldado de su ejército. Es el hombre que no interviene correctamente con la familia. ¿Alguien se identifica? Es el hombre que comete sin número de errores, pero es el hombre que Dios sigue llamando. Es conforme a mi corazón. Es el hombre que después de ver que su hogar se derrumba en pedazos, que uno de sus hijos asesina a su hermano. Yo no sé las cosas que tú hayas visto o experimentado. De repente ve un poco, ya en su vejez, que Dios, que había intervenido desde pequeño en su vida, a pesar de sus desaciertos y sus diferentes caminos, enderezaba la vereda y ponía al hijo de la promesa en el trono. David es el hombre que comete el pecado de censar, pero yo le he predicado de 1000 maneras el hecho de que hermoso el Dios que yo sirvo, que la manera que tiene de perdonarme y restaurarme, y la manera que tiene de revelar una de las maravillas más grandes, porque le dice a David: ¿sabes qué, David? Aquí se levantará mi casa. ¿Sabes lo que Dios quiere que tú entiendas? Que no importa tus desaciertos, no importa tus equivocaciones, no importa las muchas veredas que has tomado, Dios te sigue mostrando que tu interior está listo para recibir la llenura.
Salomón es el que levanta el templo, pero David fue el que pasó por el desierto. La historia no habla de Salomón porque después Salomón no quiso levantarse. Salomón comenzó con la bendición de su padre. Por eso yo no te puedo llevar a través de la vida de Salomón, porque cuando Dios le dijo a Salomón: si tú me fueres fiel, yo también te bendeciré, él desistió y buscó ayuda en otros dioses. Su corazón se inclinó a otros dioses. Pero David, a pesar de sus errores, llegó al lugar que Dios quería que llegara. Y aunque él no vio el templo levantado, él, como nosotros, está esperando uno más grande. Está esperando a Jesucristo. Jesucristo sentándose en el mismo monte, oye, sin paredes, porque Él es el templo de nuestra vida. Mensajero, ¿qué hay en ti? Mensajero, ¿qué hay en tu interior? ¿A quién tú recibiste como tu Salvador? O sea, yo creo que yo no he mentido en lo que he dicho en esta mañana. Estas dos experiencias en el Antiguo Testamento, donde la Chequina de Jehová llena un lugar, no son sino el resultado de dos personas comunes que sencillamente confiaron contra todo pronóstico en sus vidas. Y posiblemente los idolatramos y decimos: wow, qué hombres grandísimos. Sin embargo, uno más grande está en nosotros, aquel que David reconoce como su Señor. Y nosotros seguimos andando cabizbajos, menospreciando el privilegio que tenemos de servir al Dios grande y temible. El predicador usó una frase muy singular en un momento. No pensaba que se me iba a grabar, pero se me acaba de grabar y me la recordaron ahora mismito me la recordaron. Oraciones de cristianos consumeristas, que lo único, ¿te acuerdas de Dios? Que lo que ella estaba sencillamente diciendo es que lo único que hacemos con Dios es pedir. Dame, 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 dame. Y no acabamos de aprender de esas oraciones paulinas que decía: yo quiero que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. Yo quiero que ustedes conozcan el llamado que hay en ustedes. Yo quiero que ustedes sean alumbrados con lo que tienen dentro de ustedes. Iglesia, mi deseo en esta mañana, y yo acabé, es que usted se siente ahí a anhelar la promesa. Que vean en Pedro un modelo, como debería de ser, de lo que significa obedecer a Jesucristo a pesar de todos los errores. Si yo le llego a predicar de Pedro ahora, me quedo hasta mañana. No lo voy a hacer. Solo resalte el hecho del poco estudio y de la poca experiencia. Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo lo cambió todo. Deje de luchar con sus fuerzas. Deje de pelear con el sistema. Deje de criticar ya y dejar de quejarse. Y aproveche lo que hay en su interior. Deje de contrictarlo. Contrictarlo significa entristecerlo, marginarlo. Muchos de nosotros marginamos al Espíritu Santo. Lo ponemos al margen porque le hemos creído más al corazón que a lo que la palabra dice. Tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Si tú lo aceptaste, el Espíritu Santo está en ti. Y tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedor. Entonces condúcete como debes de conducirte en cuanto a tu relación con Dios. Que daremos traspiés, daremos traspiés.
Que cometeremos errores. Pero en cada error de la Biblia me parece ver a Dios restaurando. Me parece a Dios devolviendo. Me parece a Dios revelando. Me parece ver a Dios glorificándose. Porque a eso vino, a deshacer las obras del diablo. Ore por la llenura del Señor. Ore porque su presencia se revele. Ore porque conozca. Ore porque ocurran esas experiencias de que la chequina lo llene, de que usted de repente sienta cómo Dios se le mete por dentro y lo llena. No para regañarlo, no para faltarle respeto y ofenderlo, no para hacerlo sentir menos, sino para que usted comprenda la altura, la longitud, la anchura y todo lo que pueda significar el amor de Dios en nuestra vida. La longitud de una paciencia que sigue esperándonos a pesar de los años. La anchura de su gracia. La profundidad de su redención. ¿Cuán profundo llega la redención? No creo que haya algo sobre la faz de la tierra que se escape. Y la altura de su meta, el cielo. Y usted, el día de hoy no se ha decidido por Cristo porque lo sigue analizando, quiero decirle, desista de esa actitud. Desista de esa actitud. Jesucristo solo vino a resolverte muchos de los problemas que con tus fuerzas tú has pasado. Perdón. ¿Usted sabe cuando usted traga en vez de agua aire? Eso me pasó. Siga a Cristo en su corazón. Mucha gente que cuando conversa me dice, pero es que yo no necesito a Cristo, porque hasta ahora yo he podido resolverme. Y aun cuando me he caído me he vuelto a levantar y perfecto, te aplaudo. Si hay alguien aquí que piensa de esa manera, le aplaudo, mi respeto. Sin embargo, la vida me ha enseñado algo. A todos nos llega el día en que no podemos vencer. A todos nos llega el quebranto del cual no podemos levantarnos. A todos nos llega el día en que la crisis es más fuerte que nosotros. Y Jesucristo, siendo perfecto, llegó en el tiempo perfecto a la historia para adelantarse a tu crisis. Termino. Lo que acabo de decir significa que antes que te llegue el día en que no puedas vencer, Jesucristo te dice, estoy presente. Yo sirvo a un Dios que antecede. Antes que te caigas y no te puedas levantar, Dios quiere extenderte la mano. Pero te tengo noticias, porque yo hablé de la longitud de su paciencia, porque esto es tan maravilloso. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que aun cuando lo vuelvas a rechazar, vuelve y se te acerca cuando estás en el suelo y te dice, todavía te quiero levantar. Llegué antes, me rechazaste, pero vuelvo y me acerco. Aquí estoy. Sé que me necesitas y aquí estoy. No permitas que tu orgullo te siga traicionando. Incline su rostro, por favor. Por favor, pedí que inclinara los rostros porque te quiero hablar.
No me quiero ir sin decirte, acepta a Jesucristo como tu Salvador. No te quiero dejar ir sin extenderte la invitación a que ahora abras tus ojos y en medio de todas tus crisis logres ver una mano que hace tiempo te está llamando, que ha visto tus lágrimas, que ha visto tu tristeza, tu congoja, y que por tú vivir los escenarios que estabas viviendo no la habías visto. ¿Y por qué la veo hoy, Señor? Pastor, ¿por qué la estoy viendo hoy? Porque hoy te detuviste y entraste en una adoración con esta casa. Y la Biblia dice que cuando los hermanos están juntos, unánimes, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Significa que porque cuanto participaste de la adoración en esta mañana y te detuviste de las afanes y demás cosas que nosotros hacemos, la mano se te hace clara delante de ti y Dios te está diciendo, ven a mí. Dios te está llamando y te está diciendo, he visto tu dolor, tu quebranto. Y ese mismo Dios te está diciendo, no vine a pesarte en balanza porque hace 2000 años te perdoné en la cruz del Calvario. Tú eres la persona que estás cargando tu pecado cuando hace 2000 años yo te reconcilié con el cielo. Tú estás arrastrando ese dolor porque hace 2000 años yo llevé la enfermedad y el dolor tras mis espaldas en la cruz del Calvario. Entonces tú sabes todo lo que te resta, agarrar la mano que está delante de ti y decir, yo te quiero aceptar como mi Salvador. Entonces la Biblia dice que si lo reconoces delante de los hombres, te reconoce delante del Padre y dice, Señor, ya me aceptó, ya recibió mi perdón. El que le di que no había querido recibir, lo recibió ahora. Lo está experimentando ahora. Entonces, lo único que te falta es pararte aquí al frente y confesarlo. Y repetirlo conmigo y decirme, Señor, yo te recibo como mi Salvador. ¿Habrá alguien? Pastor, lo he hecho 1000 veces y vuelvo y me caigo. Es que no acabas de conocer y hoy Dios te habló y te dijo, es que no me has conocido. Te quedaste en la liturgia. Alguien se reconcilia, alguien lo acepta como su Salvador. Mientras tanto la iglesia medita en lo que acabamos de decir y comienza a cambiar el disco. Comienzas a cambiar el disco, cambia el disco, deja la lucha, deja la contienda, deja el conflicto con las personas. Las personas no van a cambiar. El que te estás enfermando eres tú. El que te estás limitando eres tú. El que no disfrutas el gozo del que David habla y que Pedro menciona en el sermón. Tú no lo disfrutas porque estás tratando de resolver los problemas. Estás tratando de buscar apoyo en otros, de que reconozcan el problema que hay en la humanidad. Te tengo noticia. Cristo sabe el problema de la sociedad. La ausencia de Dios provocado la enfermedad. El corazón es engañoso porque no tiene a Cristo. Cambia el disco, deja de contender y disfruta lo que hay en tu interior, porque entonces serás más efectivo de lo que eres ahora. La ciencia y la medicina se han encargado de reconocer lo malo. Reconocen lo que está dañado. Reconocen el síntoma. El ser humano, la razón reconoce el problema, pero Cristo viene, aleluya, a no hablar del problema, a no hablar del síntoma. Cristo viene a hablar de la respuesta, de lo eficaz, de lo que sana, de lo que liberta.